Señoras y señores, como le habíamos anunciado, no sé cómo presentarlo porque no necesita presentación el doctor Jorge Larrañaga, intendente reincidente, senador reincidente, candidato reincidente, líder de Alianza Nacional. Muy buenos días, reincidente. ¿O no? Muy bueno, reincidente sos tú también, en no tener premios y trabajar. ¿Viste? ¿Cómo Así anda? que felicitaciones y muchas gracias por compartir, Fito, este programa día a día. Felicitaciones porque sale muy bueno en todo el país, la gente los mira. Es verdad. Porque además recibo los mensajes de gente del interior también del país que están enganchados, así que felicitaciones. Perfecto. Estamos en mitad de campañas, digamos, porque estamos a 49 días de una elección de primera vuelta el 27 de octubre que va a ser muy importante porque ahí se elige candidato a la presidencia y se elige parlamento. Se elige el parlamento. Paralelamente también va a estar nuestra reforma constitucional que impulsamos para cambiar el texto constitucional y poder agregar instrumentos que permitan mejorar la seguridad pública. Esta es la papeleta del atención del en sí, exclusiva de la reforma que fue aprobada por la Corte Electoral y que la gente que quiera va a poder votar esta papeleta con el candidato a la presidencia de su preferencia. Nosotros, por supuesto, con cualquier candidato puede votar la reforma porque es aparte. Sí, esa ¿verdad? parte. O sea, puedo votar a Martínez y votar la reforma, puedo votar a... Esto es independiente. Obviamente nosotros queremos que vote a la fórmula del Partido Nacional. Claro. Y a nuestra lista 2004 acá en Montevideo y en 11 departamentos del interior del país. Pero creo que es importante porque además es un cambio. Nosotros decimos vote para cambiar el gobierno y vote para cambiar la seguridad. Vote para cambiar. Es nuestro esfuerzo que hemos hecho con mucho sacrificio, juntando firmas, más de 400.000 en todo el país, y que avala la utilización de un instrumento constitucional como es la reforma para propiciar los cambios que el país tiene que, a nuestro juicio, impulsar para mejorar la seguridad ciudadana. Ahí hablando de campaña, porque no solo en esta campaña, en varias campañas, yo ya tengo varias arriba, he sentido el tema de, hay temas que hay que llegar a acuerdos, porque son temas de gobierno y que trascienden los periodos de gobierno, hay temas muy importantes como la educación, como la seguridad, como a uno, al criollo, al de a pie, le suena ya a verso, porque siempre se plantea y nunca se llega a nada. Parece siempre que estuviéramos en la cruz de los caminos, pero resulta que después no se avanza. Y yo creo que esa es la frustración legítima que tiene el televidente, que tiene el de a pie. La gente que está cansada de tantas promesas que después no se cumplen, sin advertir que los problemas de la gente no tienen color político ni partidario. Ni terminan en 5 años. Y que cuando la gente vota para que ese candidato o ese partido le genere cambios a la sociedad que lo beneficien. Bueno, esa es la lucha de la política y esa es la lucha por ser creíble y por intentar convencer a la gente para generar cambios potentes. Por eso yo creo que la sociedad va a procurar cambiar en esta instancia del 27 de octubre. Pero es posible, vos que estás en el sistema hace 8.000 años, ¿no conocés al sistema político? ¿Cómo no va a ser posible? ¿Cómo no va a ser posible mejorar y frenar la delincuencia? ¿Cómo no va a ser posible cambiar y mejorar que la educación pública vaya contra el determinismo socioeconómico en donde se rompe el principio de igualdad de oportunidades? ¿Cómo no va a ser posible luchar porque el país avance? Tiene que ser posible. Y por eso nosotros, desafiando los apoyos que no tenemos de todos los partidos, hemos salido a juntar firmas, lo logramos y ahora salimos a cambiar la Constitución.
porque creemos que es un muy fuerte sacudón que la gente puede dar desde esta reforma constitucional para propiciar esos cambios que beneficien a la sociedad entera. Y por eso nos sentimos tremendamente orgullosos de hacerlo. Es posible cambiar. Además. Es posible cambiar y es posible mejorar. Yo no me siento patrimonio único de esos cambios. Creo que los cambios, cuando más respaldo puedan tener del apoyo de la gente, seguramente mejor puedan salir. Pero es posible, tiene que ser posible, porque si no, de lo contrario, nos vamos a terminar acostumbrando a que no pasa nada, ¿no? Yo sé que hablas en plural y que es de todo, pero esto fue una quijotada que te mandaste tú, solo, porque no tuviste ningún apoyo. Sí, el apoyo de la gente, sector, el apoyo de la gente, que no es poca cosa, el apoyo de mucha gente, más allá de las cúpulas, más allá de los dirigentes. Llevamos adelante... ¿Cuántas firmas fue que se juntaron? 407.000, y tengo en el despacho mío más de 30.000 de gente que llegó tarde a la fecha de la presentación y sin embargo logramos juntar esas firmas. Y bueno, nos sentimos orgullosos de instalar este tema, porque no podemos seguir conviviendo con cifras de 400 y pico de homicidios por año, 30.000 rapiñas, crímenes que escandalizan a la gente y a la sociedad. Y penas que escandalizan también a la gente. Y penas que también hacen que la gente vea al poco tiempo al delincuente que cometió un delito libre. Y yo creo que no estamos para una inflación punitiva, pero tampoco para una permisividad que termine en la impunidad de crímenes que se cometen y después no terminan siendo pagados frente a la sociedad entera. República Oriental de Impunilandia, jodo yo. Hablando de campaña, los debates. Los debates yo creo que son imprescindibles. Nosotros participamos de uno en la instancia hacia la elección interna. Ahora aparentemente van a haber otros. El 1 de octubre va a estar el debate Martínez-Lacalle Pou. Aparentemente, según los diarios, se va a dar un debate entre el ministro de Economía y el candidato Talvi. Se va a votar esta semana en el Parlamento la obligatoriedad de los debates. A mí me parece que en todas partes del mundo los debates sirven para la gente, para que la gente diga: este tipo me está mintiendo, este tipo le creo, esta mujer me parece buena para el cargo y yo la voy a apoyar. Es positivo que este muchacho sea candidato. Yo qué sé. También te digo, a mí me gustan los debates, ¿no? Esto no tiene nada que ver, pero me gustan los debates. No un discurso dividido en 3 minutos, porque... No, lo que pasa es que los formatos a veces no permiten esa contradicción, tienen que ser más ágiles. Tienen que ser libres. Es decir, una exposición de 2 minutos y después yo te conteste y tú me contestes. Porque si no, no tiene... No montándonos, porque si no termina siendo un garabato de palabras y de griterío que no le sirven a nadie, ¿no? Pero sí que se vea... Es poner ideas y no agravios, es poner propuestas y no críticas sistemáticas y permanentes. Y estuve leyendo algo que hablaste, yo chumeo por todos lados, de las encuestas. No, yo desde hace mucho tiempo, yo creo que las encuestas impactan en la opinión pública, generan opinión. Entonces simplemente dije de que seguramente habría que regularla, no para no tener la libertad de tenerlas, sino para que tampoco influyan en los votantes. En todas partes del mundo hay un periodo de veda, pero no es un tema determinante ni tema de campaña. No sabía eso. Lo dije para el futuro. En todas partes del mundo hay muchos regímenes en donde una semana antes, 15 días antes, hasta un mes antes, en muchos países se prohíbe la divulgación de encuestas. Y penalizan a las empresas que lo hagan incluso a través de las redes sociales. Pero en fin, en democracias, en Europa y en muchas partes, en la Argentina también, llevan adelante esa restricción, porque siempre terminan en una suerte, y además
como se han equivocado tanto, vamos a ser muy claros, muchas veces ese flechamiento no le aporta tanto a la gente, ¿no? Hay otro tema, ya que has sido intendente, o sea, has estado en los dos lugares de gobierno, el departamental y el nacional, y hay un tema que es recurrente a muchos invitados, candidatos, sobre todo en los periodos anteriores, respecto a las mayorías votadas por la gente o no. Y yo siempre lo comparo con las intendentes. ¿Qué pensás de las mayorías parlamentarias? ¿Son necesarias? La mayoría parlamentaria las otorga la gente. Sí, eso es verdad. Eso yo no voy a... En lo nacional. En lo nacional y bueno, también en lo departamental también, por disposición, el más votado es... por disposición y aplicación constitucional. Entonces, las mayorías son positivas en tanto y en cuanto sean votadas por la gente. Lo que nosotros expresamos es que a veces esas mayorías parlamentarias llevan a que la fuerza política que gobierna un gobierno nacional termine abroquelándose hacia adentro e impida entendimientos hacia afuera para buscar mejorar las políticas. Yo no hago una crítica porque el gobierno del Frente Amplio las tuvo esas mayorías durante 3 periodos y yo no la cuestiono. Lo que sí creo que la forma como se utilizan terminan muchas veces inviabilizando entendimientos y mejorando las respuestas y abroquelando a un partido y haciendo que ese partido diga, bueno, yo utilizo la mayoría parlamentaria que la gente me dio y hago poco menos que lo que quiero. Entonces, quien pierde es la gente. O sea, esa es mi opinión. ¿Y en lo departamental? Porque en lo departamental pasa otro tanto quizás también, porque ahí a veces puede hasta ser un poco más complejo, porque al partido que gana, al intendente que gana, le da la mayoría absoluta, es decir, por disposición constitucional. Para cambiarlo hay que establecer una reforma constitucional. No se establece la integración como la integración en el Parlamento Nacional. Ahí el que gana tiene los 16 votos. El partido que gana tiene los 16 votos en función de esa mayoría. Ahí sí es automática. Claro. Entonces también genera una complejidad. Lo que pasa es que también administrar un departamento es diferente a administrar un gobierno, un país, un gobierno nacional. Entonces no puede tampoco estar surciendo un intendente todos los temas, hasta para buscar aprobación para el señalamiento de una calle o buscar aprobación para la instalación de tal o cual obra. Basta que esté aprobada en el presupuesto. Pero en fin, es un tema de otra discusión. Yo creo que ahora ningún partido va a tener mayorías parlamentarias. Y entonces la pregunta que la gente se va a hacer entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre va a ser, bueno, muy bien, gana el Partido Nacional o pasa a la segunda vuelta el Partido Nacional y el Frente Amplio. El Partido Nacional, ¿con quién va a formar mayorías parlamentarias? Nosotros ya hemos dicho Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente, y yo, sin excluir a nadie, quizás hasta Cabildo abierto. El Frente Amplio pasa a la segunda vuelta sin mayorías parlamentarias. Bueno, la pregunta es, ¿con quién va a ser? ¿Con quién va a ser el Frente Amplio mayorías parlamentarias? Entonces, está bueno porque la discusión entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre va a estar determinada cómo ese gobierno, en caso de que gane, va a gobernar y con quién a partir del 1 de marzo. Ese es el desafío, porque el Frente hasta ahora ha gobernado con mayorías parlamentarias. Entonces, ahora tendrá que gobernar sin ellas. Sí. Y entonces tendrá que, si gana la segunda vuelta, entonces va a tener que explicarle a los uruguayos con quién va a formar esa mayoría parlamentaria. Hay una entrevista donde leí que comentaba, dice, el Frente no ha cuidado el país, no ha crecido la autoridad, dice, son necesarias políticas de rehabilitación. No las practicó, son necesarias políticas sociales exitosas.
Yo que he pasado todos los gobiernos, Blanco, Colorado y Frente Amplista, te digo lo mismo. Son necesarias políticas de rehabilitación, son necesarias políticas sociales exitosas que nadie logró. Es cierto, pero es más cierto ahora. Porque faltando poco tiempo para una elección no se puede explicar por parte del Frente la ausencia de políticas de rehabilitación, por ejemplo, en el sistema carcelario. No las ha tenido. Las políticas sociales, ¿se pueden decir que son exitosas o han sido la retroalimentación de una gente que ha permanecido en un circuito de pobreza y de exclusión? ¿Ha permitido mejorar la educación pública para romper ese determinismo socioeconómico que hace que el lugar de nacimiento y la condición social y económica le permita sortear las dificultades y el tope de la educación pública que tiene hoy el 25% de los muchachos solamente que arriban a la terminación de la educación secundaria? Entonces, yo creo que hay inequidades e injusticias muy importantes y hay que cambiar y mejorar la educación. Es cierto, se ha invertido más, los maestros pueden ganar más, pero los resultados es que los muchachos no aprenden más. Entonces, yo creo que ha existido un fracaso porque no se ha utilizado esa bonanza económica para mejorar a través de las políticas sociales las respuestas que mucha gente necesita en cuanto a la ayuda, en cuanto a la educación, a un sistema de rehabilitación que además también lo sufren muchísimos adictos a drogas que no tienen lugar donde rehabilitarse. Bueno, cuando hablan de que el 80% de la población carcelaria tiene adicción a las drogas, pero entonces está entrando un montón de drogas. Pero por supuesto, y además es peor, porque de cada 10 que recuperan la libertad, 6 vuelven a cometer delitos. Entonces, ¿de qué rehabilitación me hablan? Las cárceles terminan siendo una suerte, lamentablemente, y lo digo en forma dolorosa, una suerte de universidad del delito. Entonces, ¿por qué importan las cárceles? Porque las cárceles hacen a una descripción de la sociedad que lamentablemente tenemos. Y la prevención de la delincuencia, además. Quiero ir específicamente a la reforma punto por punto, pero antes también, hace poco tuvimos el episodio de que aparecieron nuevamente restos de desaparecidos y el tema volvió al tapete. En caso de tener la posibilidad de decidir y llegar al gobierno, ¿cuál sería tu postura en cuanto al mantener muy firmemente esa política de búsqueda de los restos de los desaparecidos? Eso es un derecho humano fundamental a saber por parte de personas que están en la situación esa, qué ha pasado con los restos de sus seres queridos. Eso es innegociable y nosotros vamos a hacer un fiscal durísimo en cuanto al mantenimiento hasta el último de los desaparecidos. Esto que quede claro porque hemos escuchado algunos comentarios del prosecretario de la Presidencia, poco menos que esa política se va a cambiar si gana un partido que no es el Frente Amplio. Eso no es así. Así que en esa línea vamos a seguir sin lugar a dudas. Bien, y la gente tiene que votar o no votar la reforma de aquí a ¿cuántos días me dijiste? De aquí a 49 días. Nosotros estamos respaldando esta reforma porque es la forma. Se ha pretendido de todas las maneras, poco menos que decir que esta reforma genera miedo. Y yo me pregunto, ¿es la reforma la que genera miedo o la que genera miedo, lo que genera miedo son los delincuentes? Yo creo que son los delincuentes. Entonces, ¿genera miedo el que los delincuentes cumplan las penas? ¿Genera miedo que se habiliten los allanamientos nocturnos que van a tener más garantías que los allanamientos diurnos? ¿Genera miedo que se establezca una pena de reclusión permanente revisable de los 30 años para monstruos como el caso del asesino de esta chica de 14 años en Tacuarembó, que demuestran una psicopatía no rehabilitable? ¿Genera miedo que exista una Guardia Nacional compuesta por militares como existe en todos los países de Europa, como lo permitió el propio
gobierno del doctor Vázquez, que impulsó una ley por la cual se le confirió funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas en 20 kilómetros de la frontera y no se ha reglamentado pese a que han pasado ya 10 meses. Entonces, yo creo que hay que votar esta papeleta. Vamos a eso. Porque esos instrumentos son un despertar del ciudadano que va a ser dueño con su voto de sacudir un sistema político timorato y tembloroso a la hora de impulsar soluciones contundentes contra la delincuencia. Bien, vamos a hablarle ahora a doña Pocha y a don José, que están mirando y que no tienen ni idea de la reforma. ¿Qué es la reforma, punto por punto? ¿Cómo está y qué es lo que se plantea modificar? Punto uno. Punto uno, cumplimiento efectivo de las penas por parte de los delincuentes que cometen delitos graves o gravísimos y que no se beneficien de ningún instrumento liberatorio. Eso quiere decir que esos delincuentes hoy pueden ser liberados. Hoy pueden ser liberados antes de tiempo, del cumplimiento de la condena. ¿Qué significa? Que si un juez dice que un delincuente que cometió un homicidio tiene que pasar 10 años en la cárcel, son 10 años y ni un día menos. Estudie, trabaje o haga lo que quiera. Pero que haga lo que quiera, pero que cumpla adentro. Eso punto. Segundo, allanamientos nocturnos. Desde 1830 se prohíben los allanamientos nocturnos. Ahora lo que habilitamos es a que el Poder Legislativo permita allanamientos nocturnos con la garantía de orden de juez competente, orden escrita y con el fundamento de que existan sospechas probadas de que se está cometiendo un delito en una casa. Hoy por hoy eso no puede pasar. Eso no puede Aunque pasar. Aunque hace orden de juez, si es de noche, no pueden entrar. Perfecto, pero, pero si hay una sospecha de que se está cometiendo un delito en un hogar... Que se pueda entrar. Porque si no, no tenemos elementos para luchar contra la droga. Hubo un proyecto de Ópez Pasqué en el año 2012 del Partido Colorado. El propio ministro Bonomi del Frente Amplio lo impulsó y después le dijeron no, es necesario reforma constitucional y desde adentro del Frente Amplio le dijeron bajá esa iniciativa. Tercer tema, es la pena de reclusión permanente revisable a los 30 años. ¿Para qué delitos? Bueno, creo que para delitos que son espantosos. Aberrantes. Primero, abuso y posterior homicidio, violación y posterior homicidio de adolescentes. Me parece que quien abusa y viola a un adolescente demuestra una psicopatía no rehabilitable. Y entonces tiene que ser alejado de la sociedad. Esto perpetua. También para el caso de sicariato, que es encargar un homicidio. No hay nada más abyecto, nada más abominable como homicidio que pagar a un sicario para matar a una persona. Y al sicario también. Por supuesto, al sicario, al que encarga y al que comete el homicidio. Bien. Y el tercer caso de la pena de reclusión permanente revisable es el tema de los homicidas múltiples. Y lo otro es una Guardia Nacional de 2.000 integrantes de las Fuerzas Armadas que ayuden a la policía a enfrentar la delincuencia, como en Europa. Usted ahora pone fotos de cualquier plaza de Europa y usted ve a efectivos del ejército con tanquetas ayudando a la policía a la prevención y a la disuasión en materia de seguridad. Entonces... No es que pasen a ser policías, sino que es un apoyo a la policía. Apoyo a la policía y van a tener adiestramiento policial y van a estar bajo la sujeción del Poder Ejecutivo. Y va a ser un instrumento constitucional. El problema es que el Frente tiene una suerte de prejuicio ideológico y que todo lo militar, poco menos que es una cosa, es pecado. Y eso, bueno, tal no es así que el gobierno actual, lo vuelvo a reiterar, aprobó hace 10 meses una ley por la cual le confiere guardia de frontera en 20 kilómetros a todas las Fuerzas Armadas fuera de los centros poblados
y no la aplica para no darnos la razón. ¿Y no hay grupos además dentro de la policía? Pero sí, está la fuerza, ¿cómo es? la Guardia Republicana, perfecto, pero esta es otra Guardia Nacional que va a actuar como función de equilibrio que el país necesita. Eso está en Francia, en Italia, en Holanda, en Portugal, en España. Es decir, en Chile, los carabineros de Chile. Entonces, por favor, lo que nosotros estamos ideando no es una guardia como el presidente de México de izquierda, López Obrador, ha impulsado, de 160.000 integrantes militares, o como lo que ha pasado en Brasil. Quieren descalificar nuestra reforma utilizando ejemplos que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos planteando. Por eso está y además clara. esto no va en contra de la policía, esto no es una disminución a la policía, esto no es en detrimento de la policía, que va a tener una función absolutamente de primacía y prevalente en materia de seguridad. Fuerzas policiales que hay que respaldar y apoyar, porque estamos así, porque no se ha respaldado la policía, porque se han suprimido las comisarías, porque el despliegue policial en el territorio es insuficiente, porque por más que los policías ganan más y tienen mejor tecnología, el narcotráfico se está apoderando del país. ¿O acaso no vieron el elefante de 5.000 kilos que ingresó al país y que salió del país? Que es una vergüenza absoluta que hayan llegado a Europa. Pero no va a pasar nada. 5.000 kilos. Es decir, donde compraron a gente con un poder de corrupción tremendo, de un cargamento que anda en el entorno de los 1.000 millones de euros. Y no pasa nada. Entonces, o cambiamos o nos van a llevar puesto a todos los uruguayos y a la paz de todos los uruguayos. No digo más nada porque si no me sacan del aire. Gracias, Jorge Larrañaga. Gracias, Fito. Un abrazo grande y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausita y ya seguimos con cosas divinas para vos acá en Día a Día. Que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.